Ya. Bueno, la línea de instrumentos Metrel, llamados MI 3155 y 52, llamados Eurotest, precisamente porque están hechos para trabajar la norma europea, ¿ya? Misma que es, digamos, eh, adaptada para nuestro país como los pliegos RIC, ¿ya? Es básicamente lo mismo, es una adaptación casi sin ninguna modificación. Se tomó la norma europea y se hizo un copy-paste a nuestra normativa, ¿ya? Por lo tanto, no hay ninguna de las pruebas que haya en el RIC 19 que estos equipos no hagan. Tanto el 3155 como el 52 hacen las 11 pruebas que se piden allí, ¿ya? Son equipos IP54, por lo tanto están aptos para trabajar a la intemperie, ya sea con ambientes húmedos o lloviznas, ya no son sumergibles, pero sí pueden trabajar en ambientes, digamos, húmedos. Cuentan con pantalla capacitiva, ya que al igual que el celular, ¿cierto? Tienen una respuesta táctil bastante buena, con la posibilidad de desconectarse justamente para trabajar en esos ambientes que les acaba de comentar, que son húmedos. Se puede desactivar la pantalla y usar las teclas de goma, que para eso las trae, ya que cumplen exactamente las mismas funciones que la pantalla táctil que tienen en el centro, ¿ya? En el equipo van a encontrar botoneras de goma, pantalla táctil y dentro de la pantalla la información principal, los 4 menús, ¿ya? De los que consta ambos equipos. El indicador de baterías que para el 3155 son de 8000 miliamperes, ¿ya? Si lo llevamos al cálculo de amper por hora, son 8 horas de trabajo continuo, ¿ya? Más o menos es amper por hora. Eh, la batería del 3152 es un poco más baja, son baterías de NIMH, ya no es de litio, son del tipo AA, por lo tanto la duración estimada es de 3 a 4 horas de uso continuo, ¿ya? Con la posibilidad obviamente de recargarse durante el día, no así de trabajar con el cargador conectado. ¿Ya? Estos equipos no están diseñados para trabajarse con el cargador conectado. De hecho, por eso la tapita que encuentran arriba se desliza hacia un lado, impidiendo la conexión de cables para que puedan usarlo solamente para cargar. Eh, Partiendo con los menús, siempre les recomiendo iniciar desde atrás hacia adelante, donde van a encontrar los ajustes generales. ¿Ya? En ajustes generales, partimos configurando nuestro idioma. ¿Ya? Acá tienen para seleccionar una amplia gama de idiomas. Eh, También tenemos la posibilidad de seleccionar español, así que pueden elegirlo perfectamente. El segundo menú es un ahorro de energía, ¿ya? Que al igual que los teléfonos celulares, les permite poder jugar con el brillo, ¿ya? Con la hora de apagado del LCD y el Bluetooth, ¿ya? Para que si se encuentran al final del día con poca batería puedan llegar, digamos, a finalizar la jornada sin problemas. Pueden desactivar estas cosas aquí para ahorrar energía, ¿ya? El Bluetooth es un apartado importante porque en el 3155 ya se puede usar, tiene la licencia Pro, por lo tanto pueden descargar la aplicación Android llamada Ames, ¿ya? Eh, que la pueden encontrar eh, en el Google Play, ¿ya? Google Market, presionando o escribiendo las siglas AMES, al igual que el software de plataforma. Les permite descargar los datos una vez que guardan información en el equipo, les permite verlo en tiempo real en su celular y de ahí enviarlo vía redes sociales, correo a un lugar remoto donde quieran realizar un informe. El 3152 no tiene esa función, pese a que tiene el Bluetooth, pero no está activada porque no tiene la licencia Pro. ¿Ya? Si la quieren habilitar, tienen que comprar la licencia Pro, que tiene un costo aproximado de 300.000 pesos más IVA, más o menos. Por eso es que el 3152 es más económico que el 55. ¿Mm? La fecha y hora. Para fijar fecha y hora, pueden hacerlo en la pantalla capacitiva, ¿ya? Día, mes, año y la hora. O con las teclas
mecánicas que están al lado. También pueden hacerlo. ¿Ya? Una vez que lo fijan hora y fecha, le ponen fijar. Eso es importante porque esa fecha y hora van a aparecer en los informes. Más adelante, cuando veamos el apartado de informes, se van a fijar que aparece la fecha, también la fecha de calibración. Ojo, que eso también es importante tenerlo al día. La fecha de calibración de los equipos aparece en el informe, así que es un punto importante cuando decidan calibrarlo. Lo pueden hacer en cualquier institución que ustedes quieran, en laboratorios hay muchos, pero si lo hacen en el laboratorio, por ejemplo, de Avantec, que tiene la representación de METEC, es el único lugar donde pueden modificar la fecha en el equipo, ¿ya? En otros laboratorios no tienen el procedimiento, por lo tanto no lo van a poder hacer. ¿Mm? El siguiente menú es el gestor de espacio. En el gestor de espacio, ustedes pueden eliminar toda la memoria que hay en el equipo, ¿ya? Las grabaciones, las medidas que han hecho, verlas, editarlas, borrarlas desde acá. La estructura de datos después les voy a comentar cómo funciona, ¿ya? Funciona en 3 pasos bien sencillos. Grupos de autofrecuencia solo lo tiene el 3155, ¿ya? Aquí les permite, a través del software de computador, crear una secuencia predestinada, digamos, personalizada más que nada, y traspasarla al equipo e iniciarla desde el menú autosecuencias de la pantalla principal, ¿ya? Después voy a detenerme un poquito en esa función. Cuentas de usuario. Si es que tengo eh, un socio, trabajo con otra persona y quiero crearle una cuenta aparte, se crea acá. Ya te va a pedir un usuario y crear una contraseña para un usuario diferente, digamos. Perfil, el que tiene las llavecitas acá. Este es el perfil de la norma. ¿Ya? Hay este equipo se vende en diferentes lugares de Europa, Inglaterra y América Latina. Por lo tanto, cada región del país tiene una normativa diferente. No todos aplican la 61557 como la aplicamos nosotros. Por lo tanto, el perfil que viene de fábrica para nosotros es el ATA-AN o el ATA-EU. Cualquiera de esos dos va a venir cargado en su equipo. Viene de fábrica, ahí no tenemos que hacer nada. Ya se refiere al perfil. He tenido clientes que han comprado el equipo fuera del país y viene con un perfil distinto y nada, tienen que comprar la licencia del perfil para Chile. Ajustes. Ya, aquí me voy a detener un poco. Aquí es importante y, y esto les va a servir para que lo dejen como respaldo después para ajustar su propio equipo. Pantalla táctil, aquí puedo activarla o desactivarla. Como les comentaba, es IP54. Si están en un ambiente húmedo, la pueden desactivar desde acá para que no haya interferencia en los teclados aquí. El sonido de teclas es personal, si les gusta o no escuchar el beep cuando presionan una tecla, eso a gusto personal, lo activan o lo desactivan acá. El factor ISC, este es importante, ¿ya? El factor ISC, aquí hay una gran librería con el factor ISC. ¿Qué es el factor ISC? Lo van a encontrar en la norma, ¿ya? En el RIC 19, lo van a encontrar, se lo voy a proyectar yo acá. Este es el reglamento, el RIC 19. Entonces, si ustedes se van al anexo 19.2 de esta norma, que está casi al final, nos vamos al anexo 19.2 que habla de las impedancias de línea y de bucle. Acá está, anexo 19.2, método de medición de la impedancia del bucle de falla. Eh, en la última parte van a encontrar una fórmula que es para el cálculo de la corriente cortocircuito. ¿Ya? En esta fórmula dice que la corriente cortocircuito calculada ya va a ser igual a la tensión nominal Bn por 1.06 dividido por la impedancia del bucle de FET, ¿ya? Ya sea el bucle de línea o el bucle, digamos, la impedancia de línea o la impedancia del bucle. Eh, este 1.06 ya es el factor ISC que nos pide justamente configurar el instrumento acá, ¿ya?
Por lo tanto, aquí dice que es 1.06. Lo vamos a setear en 1.06. ¿Ya? Ahí, ustedes lo buscan, setean 1.06. El sistema de puesta a tierra, nosotros usamos tierra neutro común, ¿cierto? Así que seleccionamos este, TNTT. ¿Ya? El otro que aparece es para las tierras flotantes o independientes. Así que TNTT, ese vamos a dejar. La normativa para probar RCD o diferenciales, vamos a dejarla por defecto en la 61008 o 009. Ya esto es para probar los dispositivos diferenciales. ¿Mm? El segundo menú dice EVRCD, se refiere a los diferenciales para electromovilidad o Electrical Vehicle RCD. También se hace una prueba de protecciones cuando hay estaciones de carga instaladas en un domicilio. ¿Ya? Por eso es que los 3155 vienen con la licencia ya para hacer este tipo de informe. Los 52 también pueden, pero tienen que comprar la licencia. ¿Ya? Acá vamos a dejar por defecto la IEC 62752. ¿Ya? La vamos a dejar ahí seteada por si acaso en algún momento se meten en este nicho. La unidad de longitud es métrica, por lo tanto vamos a usar metros y no pies como aparece acá, FT. M de metro. Esa unidad la pide para la medida de resistencia de puesta a tierra y resistividad de terreno también para los que hayan comprado el kit RO también. El tipo de pinza del canal 1. El canal 1 de los equipos está en la parte de arriba y tiene un conector banana rojo y negro que dice C1. Ese es el canal 1. De las dos pinzas que vienen en el set, que son dos tenazas de color celeste bien grandotas que salen ahí en el kit, van a seleccionar la A1018, que es la que tiene cable banana. Esa es la que van a conectar en el canal 1. ¿Ya? La otra, la A1019, es la que no tiene cables y la 1391 es la que venía como opcional que mide hasta 300 amperios. Por lo tanto, van a usar la A1018 ahí. El rango es automático, miden hasta 20 amperios esas tenazas, así que ahí no hay nada que cambiar. Fusibles fundidos, le decimos que sí. Ignorar advertencias, no, porque quiero que las muestre todas. Tensión de contacto de pretest para sistemas IT, pese a que no vamos a medir IT, le vamos a poner que sí, la vamos a dejar como sí. Cálculo de corriente cortocircuito máxima y mínima, sí. Lectura de pretest, sí. Dispositivo externo, aquí nuestros equipos vienen con una especie de comando remoto que tiene una punta de tipo chuco. ¿Ya? Es como un control remoto con un botón metálico que tiene una punta chuco. Ustedes tienen que comprar un adaptador de estos, ya se me ven a mí en la pantalla, es este, el que tiene el terminal de tierra el lateral. Ya hay algunos en el mercado que venden por ahí que no tienen. Fíjense que lo tenga para que haga contacto con la tierra. Este es el que van a seleccionar, el Commander. ¿Ya? Tipo de adaptador se refiere a adaptadores Bluetooth. ¿Ya? En nuestro mercado no hemos vendido ningún adaptador de estos Bluetooth porque son para otras funciones, no son para la verificación de instalación, sino más que nada para medidas de electromovilidad. ¿Ya? Son cajas que vende Metrel para hacer pruebas, por ejemplo, de cables en serie y que se comunican con Bluetooth por el equipo. ¿Ya? No es ninguno de estos. Así que le ponemos ninguno. Tipo de adaptador ninguno. Límite de tensión de contacto, le vamos a poner el máximo que es 50 volts. ¿Ya? Eso vamos a dejar por defecto. Eso con los ajustes generales. ¿Ya? Quedamos en tensión de contacto. Ahí. El siguiente menú dice dispositivos. ¿Ya? Aquí es donde vamos a seleccionar en dispositivos que me voy a poder conectar por Bluetooth. Solamente los que tengan el 55, el 3155 pueden conectarse a esta que es AMES, la aplicación Android que se descarga de Google Play.
¿ya? Se llama así, tal cual, AMES. Entonces los que lo tengan, el 55, pinchan esta, ¿ya? Y lo dejan ahí. Y una vez que descarguen la aplicación, les va a preguntar con qué equipo conectarse y inmediatamente les va a dar la opción de poder ver los resultados en línea. Ajustes iniciales, si es que en algún momento me mareé con algún ajuste, no me acuerdo qué hacer, lo puedo volver a default. Se vuelven todos los ajustes default, como la hora fecha, el factor ISC, pero no las memorias guardadas. Las memorias guardadas no se pierden, quedan ahí. Así que, y en la I es información sobre el firmware, el software del equipo, el perfil. Estos datos son importantes cuando tengan algún problema con el equipo y se tengan que contactar con un servicio técnico nuestro. Seguramente les van a pedir algún antecedente de estos para hacer las consultas pertinentes, ¿ya? Pero están aquí. La fecha de calibración también aparece. Esta es la fecha que yo les digo que solo se modifica acá, en este laboratorio, porque, digamos, es información, toda la información técnica siempre es solamente al representante de la marca. ¿Mm? Esos son ajustes generales, ¿ya? Autosecuencias. En autosecuencia, como les decía, para los que tengan el 3155 se pueden crear, porque tienen la licencia para hacerlo. Los que tienen el 52 traen un autosecuencia que son ejemplos. Aquí hay un listado que les va a aparecer que son ejemplos, más que nada para que las conozcan y sepan de qué se trata. Ya, en mi simulador, lamentablemente no hay autosecuencias porque es un simulador, pero les voy a explicar de qué se trata una vez que veamos las pruebas sencillas, ¿ya? Porque en el fondo es hacer un listado personalizado de las pruebas que quiero hacer yo en orden, en un orden que yo le puedo decir. Organizador de memoria, ¿ya? Aquí la estructura de memoria, si se fijan, tiene tres líneas, ¿ya? Básicamente me dice cómo funciona esta estructura de memoria. Es eh, primero un espacio de trabajo, un workspace. ¿Ya? Lo primero que les va a pedir crear cuando vayan a grabar su primera medida en el equipo, les va a pedir que creen un workspace. Por ejemplo, en mi caso yo estoy en Avantec. Mi espacio de trabajo o workspace va a ser Avantec. Lo segundo que me pide crear es un nodo. O sea, dentro de Avantec yo estoy acá en mi sala de reuniones, por lo tanto mi nodo va a ser sala de reuniones. Y lo tercero que me va a pedir crear antes de grabar una medida va a ser un objeto, que va a ser pinchando este cuadradito que está acá. Y en ese objeto va a ser donde yo voy a hacer la medida. Si la voy a hacer en un tablero o en un enchufe. ¿Ya? Entonces vamos a ir por orden. Tengo mi workspace, ¿ya? Tengo el nodo al cual le voy a poner un nombre. Le voy a poner acá sala, sala 1 le voy a poner. Sala 1. Y dentro de esta sala 1 voy a crear el objeto donde voy a medir. Y al objeto le vamos a poner tablero. Y lo creo. Entonces, dentro de este tablero yo voy a ir guardando las medidas que vaya a hacer a futuro. Estos nombres que están acá, si no tienen tiempo y están apurados y no quieren teclear en el equipo, se pueden modificar después, una vez grabado, se pueden modificar después en el software también. ¿Ya? También se les puede dar nombre, así que solo tienen que acordarse de qué correspondía cada una de las líneas que van a crear. Ya, nos vamos a ir a las pruebas sencillas. Aquí está el listado de todas las pruebas que traen los equipos. ¿Ya? Antes de empezar, me voy a ir al RIS 19 y les voy a mostrar dónde está el apartado de pruebas. Están en el punto 7. En el punto 7 está el listado de pruebas, que son 11 las que van a hacer. Acá están. En el apartado número 7 tiene las pruebas y ensayos. ¿Ya? Antes de iniciar las pruebas les voy a contar que el informe
debe tener también una inspección visual, ¿ya? Que eso se habla en el apartado anterior, que es el apartado 6. Denle una leída a esto, a todo el punto 6, ¿ya? Donde habla de qué se trata la inspección visual, los puntos que tienen que inspeccionar. Esa inspección visual es un chequeo que ustedes van a hacer con un lápiz y le van haciendo un check. ¿Está presente? ¿No está presente? Se crea en un listado. Esto puede ser personalizado. Lo pueden hacer en un Excel, en un Word, como quieran. Con este listado de puntos a verificar y solamente le dejan un cuadrado para poder hacer el ticket de si está presente o no está presente. ¿Ya? Esa inspección visual se tiene que presentar junto con el informe. Entonces, una vez que tengan la inspección visual, pasamos a lo que son el resultado de las pruebas, pruebas y ensayos. Los que tengan el 3155, aquí hay un apartado que dice visual, ¿ya? Por eso les digo, denle una leída al punto 6 y vean si efectivamente les sirve usar que es la inspección visual que viene en el equipo. Para usarla, ustedes pinchan aquí, inspección visual, pinchan el play, van leyendo, por decir, protección contra contactos directos, ¿está presente o no está? Si está, le ponen ticket, si no, le ponen una X. Y así sucesivamente, el tamaño de los conductores, si están las canalizaciones puestas, corresponden, etcétera, etcétera. Aquí, denle una leída a esto, tienen que, si van a usar el del equipo, tienen que revisarlas todas, no puede quedar ninguna en blanco, porque si no, no los deja grabar la inspección visual, ¿ya? Tienen que estar todas tiqueadas o con la X como corresponda, pero todas revisadas, ¿ya? Para que yo cuando ponga aquí stop me aparezca este cuadradito y la pueda grabar. Y la grabo, ya sea con el botón de goma o con este botón de acá. Grabar, ¿dónde? En tablero. Grabar. Listo. Y ahí ya quedó grabada en mi tablero. Si yo la miro, está ahí. Inspección visual. ¿Ya? Los que tengan el 52 no aparece inspección visual en el equipo, por lo tanto, tienen que hacer la mano como les indicaba al principio. Pueden crearlo en un Word o en un Excel, el mismo listado que está en el punto 6, ¿ya? Inspección visual debe incluir, todo esto hacia abajo, ¿ya? Hasta aquí. Y pueden ir haciendo ese listado con un check. Eh, Eso, vamos a ver No, mira, lo que pasa es que ahora. tenemos ahí a flúor con el eléctrico. César, mira, te voy a silenciar un Acá momento. necesitamos el apoyo de una persona. Listo. El apartado, las pruebas y ensayos. ¿Ya? Lo primero que dice que los métodos de prueba y ensayo deben realizarse con un equipo que cumpla con la norma 61557 de la 1 a la 11, que es el caso de nuestros dos equipos modelos que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya? Las pruebas y ensayos deben realizarse donde corresponde y en el siguiente orden. ¿Ya? Lo primero, voy a hacer un apartado acá, ya para los que estén trabajando en un T1, por ejemplo, los T1 no tienen empalme conectado, ¿ya? Aún no tienen el empalme conectado por lo general. Por lo tanto, cuando voy a hacer el T1, yo solo puedo hacer las pruebas de continuidad, resistencia y puesta a tierra, que son las que son desenergizadas. Son tres, ¿ya? Son solamente tres, ¿ya? El resto de las pruebas son para verificación de la instalación, ¿ya? Y son todas las otras son energizadas, así que vamos a ver las que son desenergizadas primero. Dice, la primera prueba, continuidad de conductores de protección y uniones equipotenciales, principales y suplementarias. ¿Qué es la continuidad de conductores de protección? Se refiere a la continuidad de las tierras. Básicamente es una medida de resistencia baja, ¿ya? Y si ustedes se van acá a la descripción de la prueba, que está en el 7.2, le dice que se debe efectuar con una fuente continua o alterna de 4 a 24 volts en vacío, ¿ya? Eh, con una intensidad mínima de 0,2 amperes, o sea, 200 miliamperes. Nuestro equipo, en el menú de resistencia baja,
tiene la función R200, ¿ya? Esta es la función que van a ocupar. ¿Por qué R200? Porque R a 200 miliamperes. ¿Mm? Esta prueba, ¿ya?, es para los conductores de protección, o sea, los conductores de tierra, y las conexiones equipotenciales. ¿Cuáles son las conexiones equipotenciales? Las regletas, ya todo lo que lleve a pernadura. La misión de esta función es comprobar que la conductividad en un cable de tierra no se pierda por pasar por algún tipo de aprete, ya sea una regleta, ya sea una abrazadera, lo que sea. La idea es comprobar, si yo estoy mirando mi tablero general, comprobar de que en ese tablero todas las derivaciones a tierra, digamos, tengan una continuidad lo más bajo posible, ¿ya? Que no se haya perdido porque pasó por entre medio de una regleta y llegó a otro punto, y ahí se puede perder continuidad porque quedó mal apretada, por ejemplo. ¿Ya? Eso suele pasar. O se cortaron, digamos, las hebras del cable y ya no tiene la misma continuidad entre un punto y otro. Se debe probar si el gabinete es metálico, tiene que estar aterrizado el gabinete, ¿cierto? Eso también se mide la primera medida es continuidad entre tierra y gabinete, entre tierra y las barras DIN de los diferenciales, por ejemplo, también van a aterrizar, etcétera. Todas las derivaciones entre la tierra, la toma de tierra en general y las derivaciones correspondientes. Entonces yo seteo todos los menús de prueba que tengan en mis equipos, tengo la opción de preguntar cómo conectar con el signo de interrogación. Si se fijan acá, se usa el cable de 3 hilos. Ya ustedes con su equipo reciben un cable que es de 3 hilos. ¿Sí? Les voy a mostrar ahora. Ustedes tienen un cable que es de 3 hilos. ¿Ya? Verde, azul y negro. ¿Ya? Para la prueba de continuidad van a hacer este puente. Van a tomar el azul y el verde y lo van a unir, porque son bananas hembra macho, así que se pueden unir. Tienen que presionarlo hasta el fondo. ¿Ya? Y ahí tienen un terminal y les queda el otro. Tienen solamente 2 terminales para hacer esta prueba. Ya es básicamente convertirlo en un micrómetro. ¿Mm? Denme un segundo, muchachos. ¿Aló? Ya. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Como les decía, debemos hacer un puente acá, ¿ya? Para dejar 2 terminales. Como es una medida de continuidad baja, ¿ya? La continuidad baja se debe compensar las puntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre me va a alcanzar, este cable es corto, ¿ya? Entonces, no siempre me va a alcanzar entre un extremo y otro, me va a alcanzar este cable. Por lo tanto, los kits que vienen con sus equipos, ya traen, además traen carretes, unos carretes como de 10 metros, ¿ya? Que son para alargar justamente estas medidas. Pero si yo alargo esa medida, el cable tiene una impedancia o una resistencia, digamos, que se suma. Por lo tanto, yo tengo que anular eso y existe un punto acá para compensar las puntas. Hay un procedimiento, que es el método para compensar las puntas, que también se lo voy a facilitar. Este es un archivo PDF informativo. Entonces, para compensación de puntas, elijo R200, ¿cierto? Tomo mi cable de 3 hilos, hago el puente, acá. Luego, si se fijan, hago un cortocircuito entre los terminales, ¿ya? Fíjense que ustedes acá en su equipo van a tener este cuadradito que dice calibración en X, cuando no está hecha,
y acá abajito la secuencia, digamos, de fase de la conexión si es que esto estuviese alimentado. Tienen acá, entonces, ¿qué hacer? Ese puente cortocircuita las puntas, ya una vez que ya hayan añadido el cable, y aquí tienen un puntito con una corona sobre el signo de interrogación. Entonces, hacemos el cortocircuito y vamos a presionar ese punto. Ahí, tal como indica esta imagen. Presionamos el punto, automáticamente se resta la resistencia de los cables que yo añadí y ya me deja iniciar la prueba. ¿Ven? Le aparece calibración OK y ya podemos comenzar la prueba. Aquí, en este menú, yo lo pincho con el dedo aquí, el cuadrado este, y me aparece cómo fijar el tipo de salida que voy a ocupar, que va a ser LPE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a ocupar el terminal L y el PE, que está puenteado. La conexión que voy a medir es de resistencia puesta a tierra, porque la medida se hace en ese tipo de terminal. Y la corriente es estándar. Y el límite de resistencia que le voy a poner es de 2 ohm. Con 2 ohm basta y sobra para ese tipo de prueba. Ese es el límite. Y le damos inicio. Y mientras más baja la resistencia, mejor. Así que guardamos. Tiene que ser siempre menor a 2 ohm. Listo, está guardada nuestra medida. Los nombres de la prueba se los da el equipo. ¿Ya? Aquí dice R baja, así mismo se va a guardar el resultado como R baja. Siguiendo con las pruebas del RIC, entonces tenemos la de continuidad. ¿Ya? Entonces, como ya hicimos continuidad, la siguiente prueba, siguiendo con pruebas y ensayos, es la resistencia de aislamiento. También se hace desenergizada, al igual que la prueba anterior. ¿Ya? La prueba de resistencia de aislación se hace entre los conductores de la instalación. Ya sea, esto se hace entre fase neutro, neutro tierra y tierra y fase y tierra. Claro. Entonces tenemos eh, nuestro equipo, vamos a la función que dice aislación. Los que tengan el 3155, fíjense que tienen este botón que les permite hacer toda la prueba en una sola. ¿Ya? Inmediatamente les va a hacer fase neutro, fase tierra y neutro tierra. ¿Ya? Un segundo, tengo un pequeño problema con la internet, así que voy a reiniciar el simulador que se me está quedando un poco pegado. Listo, los que tengan entonces dijimos el 3155 pueden usar el menú de aislación todo, que les permite hacer de una sola vez las medidas fase neutro, fase tierra y neutro tierra. Ya esas tres. ¿Qué tengo que hacer? Me conecto solamente con el cable de 3 hilos directamente, ¿ya? A fase, neutro y tierra. ¿Ya? Me conecto directo. Luego me voy al RIC 19. Esto lo hacen directamente en el tablero. Si de fase, neutro, tierra y se conectan ahí. ¿Ya? Perfecto. Luego, en el RIC 19 van a encontrar
en la tabla 19.1 van a encontrar la tensión y la resistencia, digamos, la mínima resistencia que puede tener, digamos, nuestro cableado, ¿ya? Dice que para tensiones hasta 500 volts, excepto bajas tensiones de seguridad, que las voy a explicar en el punto siguiente, se usa 500 volts y la resistencia de aislamiento debe ser mayor o igual a 0,5 megas, ¿ya? Que son 500 kilos ohm. Entonces, en mi equipo, voy al cuadro de datos, de acuerdo a la tabla, tengo que seleccionar que la prueba se hace 500 volts y el mínimo de resistencia que puedo tener 500 kilos o 0,5 mega, como dice la tabla. Comentario 1 o 2 si es que hay algo visual que quiera agregar. Y le doy inicio a la prueba. ¿Ya? Desde acá, desde el botón metálico. ¿Ya? Acá me parece error porque es un simulador y no tengo nada conectado. Pero a ustedes acá les tiene que aparecer la resistencia siempre mayor a los 500 kilos. Siendo de esta manera, si la resistencia es mayor a 500 kilos, va a aparecerle un check acá a ustedes, va a estar de forma correcta. Detengo y guardo la prueba. Guardamos. Para quienes tengan ya el 31, para quienes tengan el 3152, ya el procedimiento es un poquito más largo, porque no tienen la función que hace las tres pruebas, ¿ya? Y tienen que usar lo siguiente. Bien. Para los que tengan el 3152, van a ir al menú de aislación. No tienen este menú, no les aparece. Este tampoco, el DAR. Solamente tienen aislación y VAR, ¿ya? Por lo tanto, los que tengan el 3152 van a ir al menú aislación, ¿ya? Le van a decir al equipo, primero, preguntemos, ya no se van a conectar directo a fase neutro tierra, sino que van a hacer el mismo puente que hicimos anteriormente, ¿ya? Vamos a puentear azul y verde en una punta y vamos a dejar la otra, que es la negra, que va a quedar volando. Entonces, le vamos a decir al equipo, los parámetros son los mismos, 500 volts y el límite 500 kilos. Pero a diferencia del procedimiento anterior, yo le tengo que decir al equipo cuáles son los primeros cables que voy a medir. Voy a medir primero entre fase y tierra, ¿ya? Le doy inicio, pum, detengo, guardo. ¿Dónde? En tablero, guardar. Luego, repito, voy al menú, pero ahora cambio y hago fase neutro. Inicio. Detengo, guardo. Después le digo que la voy a hacer entre neutro y tierra. Y ahí tengo las tres. Inicio, detengo, guardo. Y si es trifásico, tengo que hacerlo entre fase 1-2, 1-3 y 2-3, ¿ya? Y así sucesivamente. Esa es la diferencia con el 3152. ¿Mm? El siguiente menú corresponde a la siguiente prueba. Está, nos vamos acá, ya hicimos la prueba de aislación, resistencia de aislación eléctrica. El 7.133 dice protección por separación de circuitos con muy baja tensión de seguridad, MBTS, o cuando un circuito de aislación es
es alimentado por un transformador de seguridad con muy baja tensión de protección MBTP y en el caso de protección por separación eléctrica. Suena complicado, pero en el fondo es una prueba de aislación sencilla. Lo que quiere decir es que son... Se fue el audio. Hola, se fue el audio. Leo, no se escucha. ¿Puedes repetir, por favor? Se fue el audio. ¿No? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, ahora ya, sí. perfecto. Sí, sí. Pues se descargaron mis audífonos, así que voy a usar el audio en la PC. Ya. ¿En qué parte me quedé? Me quedé en aislación. Ya. Estábamos viendo En el aislación, ¿cierto? punto 7.1.3.3. Ya, perfecto. Entonces le decía que la protección por separación de circuitos, ¿cierto?, de baja tensión, MBTS, corresponde a una prueba de aislación, pero para tensiones más bajas de 220. Ya, por ejemplo, hay piscinas donde las conexiones son de 60 volts, ¿ya? Y ahí tenemos que usar, como vamos a usar conductores igual, pero la medición de aislación va a tener una tensión más baja. ¿Ya? Igual hay centrales donde se alimentan con 48 volts también, donde también el cableado es para menor tensión, por lo tanto la prueba es más baja. Y se hace en esta escala. Cuando es menor a 220 volts, se va a hacer en la escala de 250 y el límite va a ser de 250 kilos. ¿Ya? Así es que vamos a setear en nuestro equipo, vamos a ir, vamos a buscar el equipo, entonces. Ya. En el equipo, entonces voy a ir a prueba sencilla, voy a ir al mismo menú de aislación, pero ahora en aislación voy a modificar la escala, le voy a colocar, según la tabla, dice que se hacen 250 y que el límite es de 250 kilos. Eso es lo que aparece en nuestra tablita aquí. 250 y de 250 kilos o 0.25 megas. Listo. Y el procedimiento es lo mismo. Tengo que ir y seleccionar entre qué conductores voy a hacer la medida. Si es entre fase tierra, entre fase neutro y así sucesivamente. Es la misma prueba de aislación, pero con una escala diferente. ¿Ya? Le damos inicio, detenemos y guardamos. ¿Ya? Eso es todo. La siguiente prueba es la 7.314, 7134. Resistencia e impedancia de suelo y pared. Y este es un punto bien comentado, bien conflictivo dentro de esta norma, porque hay todo un anexo, que es el anexo 19.1, que habla sobre aislación de suelo y pared. ¿Ya? Esto lo van a encontrar en el anexo 19.1, están al final los anexos. Anexo 19.1, método, medida, resistencia, aislamiento de suelo y pared con relación a tierra o al conductor de protección. Esto es un apartado ya. Después lo pueden leer ustedes con calma y se van a dar cuenta de qué se trata. Pero básicamente se pide para cosas puntuales. Ya sean, hay habitaciones de hospital donde se requiere hacer esta prueba, que son, por ejemplo, pabellones de radiología, donde hay ciertos, digamos, procedimientos donde
se debe confirmar la aislación que hay entre el suelo y, y pared, digamos. Lo mismo pared y tierra y suelo y tierra. En el caso de que les toque hacer esta prueba, que no se hace en todas las instalaciones, sino que son instalaciones donde hayan pisos semiconductivos, también en los pisos calefaccionados se hace también esta prueba, y digamos donde hayan pisos semiconductivos, o donde hayan estas habitaciones especiales, y tengan que hacer esta prueba, como les digo, no se hace en todas las instalaciones, sino que en casos puntuales donde les pidan hacer esta prueba. Dentro del apartado se explica no muy bien que deben hacer para la prueba de piso. Es una prueba de aislación, ¿ya? Igual que la que hicimos, se hace con 2 electrodos, igual que la que estábamos haciendo anteriormente. Pero vamos a usar el equipo, ¿ya?, de la siguiente forma. Les voy a mostrar. Este es el esquema, ¿ya? Esto es para resistencia a aislación, paredes y pisos no conductivos, ¿ya? Se pide hacer la prueba, es una medida de aislación, igual que la que hicimos. La tabla es la misma, se hacen 500 volts, ¿ya? Y el límite de resistencia es de 500 kilos. Van a colocar el equipo de esta forma. En este anexo que estábamos viendo, aparecen las medidas de las placas que van a usar como electrodos, ¿ya? Ustedes van a hacer un electrodo para piso que va a tener estas medidas y van a ejercer para la de piso una fuerza de presión de 750 newton. ¿Ya? Si eso lo llevamos, lo trasladamos a peso, estos son 75 kilos. Y para la de pared van a usar 250 newton, que son 25 kilos, más o menos. Aquí están las dimensiones para la placa de pared y para la de piso, ¿ya? Estos accesorios, bueno, tienen que mandar a hacer la placa, la diseñan ustedes, pues, no vienen como accesorio o no se venden como un accesorio hecho, digamos. Salvo la de pared para pisos semiconductivos, que esa Metal tiene una alternativa que la vende, pero solamente para la de pared, ¿ya? Por lo general, todos los demás clientes la han mandado a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie quiere andar con un peso de 75 kilos, ¿ya? Andar trayendo 75 kilos. Por lo tanto, hacen una placa con un vástago y colocan discos de pesa de 25 kilos. La idea es que eso quede presionado con una fuerza de 75 kilos para hacer la menor, digamos, la menor distancia aquí entre el suelo y el electrodo. Como está aquí en esta presentación, la prueba es básicamente un electrodo en el suelo, ¿ya?, el de 75 kilos, y la otra punta se coloca en el extremo de tierra del enchufe más cercano de esa habitación, ¿ya? Y se hace la prueba de aislación. La idea es que sea lo mismo, la aislación sea lo mayor, lo más alta posible. ¿Mm? Para la pared es lo mismo, se coloca la placa en la pared. Aquí dice que hay que ejercer una fuerza de 25 kilos. La única forma de ejercer una fuerza de 25 kilos aquí es que aquí hay un perno de anclaje y yo con una llave de torque le puedo dar los 250 newton. De otra forma no es controlable, ¿ya? Por eso les digo que eh, esta prueba es bien cuestionada porque tiene que estar dada la condición para que yo pueda hacer una fuerza de 250 newton en una pared. ¿Mm? Así que tiene que haber un perno de anclaje para que yo pueda conectar estas pinzas ahí, estas placas, digamos. La de pared no, porque la de pared es solamente un peso. Pero en el equipo, nosotros vamos a usar la misma, la misma función que veníamos usando. Que va a ser, vamos a ver esto. Las sencillas, aislación, pincho aquí en los parámetros, 500 volts. El tipo de aislación puedo usar, aquí puedo usar cualquiera, porque la verdad es que, pero yo les sugiero usar LPE, que viene siendo el cable que van a usar, que ese va a ser tierra y la fase para hacer esta medida. Entonces, y el límite es de 500 kilos, ¿ya? Y le damos inicio a esta prueba. Listo. Y la guardamos como una prueba de aislación normal. Listo, eso es.
Tengo problemas con mi simulador, ahora no me está haciendo la función de retroceso, ¿ya? Pero con paciencia nomás. Abrir y cerrar el simulador cada vez que cambie de función. Bueno, esa es la prueba de aislación de suelo y pared, ¿ya? Para que no se compliquen, se pide, como digamos, en casos puntuales, no tienen que hacerla siempre. Pero es una prueba de aislación normal. Las medidas de los electrodos y todo eso están en el 19, en el anexo 19.2, ¿ya? Ahí las pueden sacar. Ya. Tenemos entonces, hicimos continuidad de conductores, resistencia a aislamiento, protección por separación MBTS, que es para tensiones menores a 220. Resistencia, impedancia y suelo pared, lo mismo, es una prueba de aislación que se hace con dos electrodos, electrodo entre suelo y terminal de tierra, electrodo de pared y terminal de tierra. Eso es. Protección o desconexión automática de la alimentación. Ya. Aquí, este apartado se refiere, aquí vamos a usar la impedancia de línea y de bucle, porque nosotros no podemos probar la protección diferencial, porque la protección diferencial, si hablamos, por ejemplo, de un automático de 120 amperes, para una instalación trifásica, por ejemplo, no podemos probarlo al límite, no podemos hacer una prueba para que se caiga a los 120 amperes, y no podemos hacerla tampoco térmica, no podemos sobrecalentar eso, porque el magnetotérmico se va digamos, a desactivar o por corriente o por temperatura. Entonces, no podemos hacer esta prueba de forma destructiva. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es la prueba de impedancia de bucle. Y para eso está todo el apartado 19.1, que habla de los métodos de impedancia de línea y de bucle. En nuestro equipo, ¿ya? Vamos a seleccionar hay una prueba que es automática en nuestro equipo que nos va a dar ambos resultados. Aquí. Fíjense que en pruebas sencillas hay una prueba que dice auto. En ambos equipos van a encontrar este menú, auto. Como este equipo es moderno, ya me permite hacer la prueba contabilizando el diferencial. Antiguamente, y hacer la prueba aguas abajo de él. Lo puedo hacer directo en un enchufe de la instalación si quiero. Antiguamente los equipos no contaban con esta función y había que hacerlo aguas arriba porque si no se cae el diferencial cuando yo voy. Pues si voy a hacer la prueba aguas abajo del diferencial, tengo que usar la función que dice tierra neutro con RCD. Pincho esa. ¿Ya? Y en esa prueba, fíjense que tengo los datos siguientes. Tengo tensión nominal, tengo la resistencia, que va a ser la resistencia puesta a tierra. Tengo la caída de tensión, si es que tomo una impedancia de referencia antes, después les voy a explicar cómo es eso. Y tengo el dato de impedancia de línea e impedancia de bucle. Como tengo tensión nominal y tengo impedancia de línea y de bucle, si yo me acuerdo del cálculo que le mostré cuando sacamos la fórmula de corriente cortocircuito, me falta solamente multiplicarlo por 1.06 para obtener este dato. Corriente cortocircuito entre fase y neutro y entre fase y tierra, que viene siendo esto para la impedancia de bucle y la impedancia de línea. Entonces, al hacer esta prueba automática, ustedes ya tienen el dato de la impedancia de línea y la impedancia de bucle. Ya no tienen para qué hacerla por separado, porque el equipo también la puede hacer por separado, pero si yo hago esta prueba, ya tengo todos estos datos en una sola. Ambos equipos, 51 y 52, tienen esta función, así que úsenla, es mejor. En la carta de datos, ¿cómo me conecto? Primero, lo puedo hacer directo en un enchufe, como les explicaba, el equipo considera el diferencial, así que lo puedo hacer directo en un enchufe si es monofásico. Si es trifásico, tengo que hacer la prueba fase por fase, ¿ya? Debo conectar fase por fase para hacer las impedancias de la fase 1, de la fase 2 y la 3. ¿Para qué me sirve la impedancia de línea? Para corroborar que la protección que está puesta allí, de acuerdo a este cálculo de corriente cortocircuito, es la adecuada, ¿ya? De acuerdo a la impedancia de línea, es el cálculo de la corriente de cortocircuito, por lo tanto, eso me va a decir si la protección que está puesta ahí está de acuerdo a este cálculo que se hizo. ¿Mm? ¿Qué datos seteo yo aquí? Tipo de fusible.
Me pregunta por la curva del diferencial, perdón, del automático, por la curva del automático. Yo voy a poner, por ejemplo, uno de los más comunes, un automático de tipo C de 10 amperes, ¿ya? Donde el tiempo de reacción del fusible es de 0,1 segundo. ¿De dónde saco yo este dato? Si tengo la posibilidad, googleo el modelo del equipo del dispositivo automático y bajo la cartilla. De lo contrario, en internet hay un montón de información sobre esto. Y si no, yo les voy a pasar ahora también el apéndice A del manual que tienen, el 3152 trae este apéndice, el 55 no lo trae, que es el apéndice de fusibles, la tabla de fusibles que está acá, aquí. Fíjense que aquí está la apéndice A, tabla de fusibles para el cálculo de corriente de cortocircuito. Está en el manual del 3152. ¿Ya? En el 55 me parece que lo sacaron, no sé por qué, pero yo se lo voy a enviar igual. ¿Ya? Después en el link de capacitación lo van a recibir igual. Les voy a mostrar que aquí para el tipo de fusible que elijan, ¿ya? Hay NB, hay GG, B, y yo puse como ejemplo el tipo C. Fíjense que en el C, para una corriente de 10 amperes, ¿ya? Si es un tipo C de 10 amperes, la corriente de cortocircuito posible es de 100 amperes. Un tipo C, si fuera un tipo D, fíjense que si es un tipo D de 10 amperes, la calcula al doble. Por eso depende mucho de la curva del dispositivo. Entonces, la corriente de cortocircuito esperada es de 100 amperes. El tiempo de desconexión es de 0,1, como dice acá, para 100 amperes, tipo C. Por lo tanto, yo seteo aquí, para un tipo C, 10 amperes, tiempo de desconexión 0,1, factor ISC ya lo habíamos visto, es 1,06 según la norma. La corriente de la prueba es normativa, el límite de caída de tensión para nuestro país es 3%, ¿ya? Ahí lo seteamos, 3%. La corriente de cortocircuito, ¿ya? Automáticamente le pone 100 amperes porque, acuérdense que de acuerdo a la tabla que les acabo de mostrar, para una curva C automáticamente lo multiplica por 10. Aquí yo no hago nada, lo calcula el equipo, porque yo le puse que era tipo C. Por lo tanto, el equipo ya tiene la librería puesta. Ahí. Si lo hubiera puesto D, me va a poner aquí 200. El límite de la resistencia es 20 ohms, ya para baja tensión. Es el máximo, fíjense que aquí es el máximo, 20 ohms. Y listo, eso es, y le damos inicio a la prueba. Si todo está correcto, aquí les va a aparecer un check. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la impedancia que midió el equipo corresponde a este fusible que yo tengo puesto acá, que vendría siendo los 100 amperes, y va a estar dentro de ese rango el cálculo de corriente cortocircuita. Recuerden que esos 100 amperes es el mínimo, ¿ya? Aquí puede ser un poquito más elevado el cálculo. Eso, use la función auto, porque les da impedancia línea de bucle inmediatamente. ¿Ya? Y con eso tienen el cálculo de protección por desconexión. Volvamos al RIC 19. Ahí está, protección por desconexión automática. Protección complementaria, ¿ya? Aquí vamos a probar los diferenciales. Nos vamos a ir acá. Aquí vamos a hacer la prueba de diferenciales. Se fue el audio. ¿Ahí me Se fue. escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, ya. Ahora entonces, vamos a seguir con la prueba que es protección complementaria. Y fíjense que la siguiente es ensayo de polaridad, ¿ya? Yo voy a elegir en el equipo pruebas sencillas RCD, la prueba automática. Ambos equipos la tienen. Perdón, ¿Sí? el 7, el del diferencial no se escuchó. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya, mira. Voy a elegir protección complementaria, el 7.36, ¿ya? Es la prueba de diferenciales, RCD.
El siguiente dice ensayo de polaridad. Fíjense que voy a elegir para diferencial el menú RCD, la prueba automática. La prueba automática me va a probar el diferencial en el ciclo positivo y negativo de la sinusoidal, por lo tanto también tengo el ensayo de polaridad aquí, ¿ya? Aquí voy a probar la protección tanto en el ciclo positivo como en el negativo. Elijan esta, la prueba automática. Aquí el diferencial que yo pruebe, ¿ya? Si es un diferencial monofásico, esta prueba se hace una vez. Si es trifásico, tienen que hacerla 3 veces, fase por fase, ¿ya? ¿Cómo me conecto? Directamente a un enchufe si es monofásico, y si es trifásico, a las borneras del mismo diferencial, ¿ya? Me conecto fase, neutro y tierra, ¿ya? Entonces, lo que voy a setear aquí en el cuadro de datos, ¿qué tipo de diferencial es? Primero, tengo fijo y todos los demás son PRCD, que significa portátil RCD, por lo tanto, es fijo. Los portátiles son aquellos para alargadores, ¿ya? Para que ustedes entiendan, son para esos que son de tipo alargador, ¿ya? Así que fijo, porque son para tablero. La selectividad, si tiene o no tiene retardo, si tiene es S y si no tiene es G. Así que yo voy a elegir uno con G. Esto es al azar. Ustedes tienen que mirar la ficha del diferencial que tienen puesto en su tablero. ¿Mm? Voy a elegir uno común y corriente, un tipo A. Sin embargo, ustedes tienen una librería bien grande acá para elegir. ¿Mm? Voy a elegir uno tipo A porque es de los más comunes. La corriente de disparo de mi diferencial va a ser de 30 miliamperes. ¿Ya? Tengo para elegir ahí hasta 1000. Pero 30 miliamperes. Lo voy a poner yo como ejemplo. La prueba siempre es entre fase y tierra, ya sea monofásico o trifásicos, en la fase que corresponde. La normativa es la que habíamos seteado al principio, la 61008 y 009 para el diferencial. Sistema de puesta a tierra, TN o TT. Y el límite de tensión de contacto, al máximo le voy a poner 50 volts. Comentarios, si es que hay algo que noté raro, lo puedo escribir acá. Y ella escribe un comentario si es que hay. Si no, lo dejan así. Listo, ¿qué hace esta prueba? Mira, me va a botar el diferencial. 1, 2, 3, 4, aquí no se cae. 5 y 6 veces me va a hacer caer el diferencial. Por lo tanto, es una prueba que idealmente si estoy solo la tengo que hacer en el tablero. ¿Ya? Si tengo una ayuda de alguien más, la puedo hacer en cualquiera de los enchufes de la instalación, pero tiene que haber una persona que esté subiendo el diferencial cada vez que se caiga. Entonces, ¿por qué se cae? Porque va a ser la prueba en el ciclo positivo, como les decía, y después negativo de la sinusoidal. La primera vez hace la prueba por una vez la corriente nominal, que son 30 miliamperes, por lo tanto se va a caer en un tiempo X, en el ciclo positivo, y en el tiempo X en el ciclo negativo. Yo solamente presiono Start una vez aquí, yo presiono el botón y después el equipo solo va a ir botando el diferencial. Yo tengo que preocuparme de contar hasta 3, 1, 2, 3, y lo subo. Luego se vuelve a caer, cuento hasta 3, 1, 2, 3, y lo vuelvo a subir hasta que termine la prueba y aquí me aparezca un check o una X. La segunda fila hace la prueba por 5 veces los 30 miliamperes que están aquí, por lo tanto serían 150 miliamperes que harán que mi diferencial se caiga más rápido. La tercera prueba lo hace por la mitad, o sea, 15 miliamperes, por lo tanto aquí no se cae el diferencial. Y la tercera calcula la corriente por defecto a la cual se cae ese diferencial, ¿ya? Las primeras son de tiempo, la segunda es la corriente, y al final me da un dato de la tensión de contacto. Listo, yo presiono aquí una vez, y una vez que termina, si está todo bien, me aparece un check, ¿ya? Si hay algo malo, me va a aparecer una X por ahí. Damos stop y guardamos. Listo. Eso es todo. Hagan la prueba automática, ¿ya? El equipo tiene otras funciones que son, les voy a mostrar acá. El equipo tiene otras funciones, acá en la función de RCD, que son tensión de contacto, tiempo y corriente por separado, ¿ya? Déjenlas para las pruebas funcionales que vamos a ver al final, ¿ya? Y hagan esta, la automática,
Siempre la automática porque eso prueba por defecto todo. Es más larga, pero es la mejor. Y con eso tienen el 7.36 y el 7. ¿Ya? Probaron la polaridad en el ciclo positivo y negativo y la protección complementaria. El ensayo de orden de fases lo van a hacer acá, en la U. Van a setear en el cuadro de datos, primero, si es un sistema trifásico o monofásico, ¿ya? Supongamos que es trifásico, o monofásico, perdón. El test lo vamos a hacer sobre la fase 1. El tipo de límite en porcentaje. Colóquelo en porcentaje. ¿Por qué? Porque si le coloco porcentaje me permite modificar la tensión nominal que para nuestro país es 220 volts. ¿Ya? Si le coloco tensión acá, fíjense que no me permite modificar la tensión nominal. ¿Ya? Así que colóquele porcentaje para que podamos modificar este parámetro que es nuestra tensión nominal. La duración de la prueba, esto es en off porque es una prueba instantánea. El límite inferior de la tensión está calculado al más o menos 10%, que viene siendo el límite de la sinusoidal considerada correcta. Por lo tanto, si estamos trabajando con 220 volts, menos el 10% va a ser 198 y más el 10% son 242. Eso es el máximo que permite arriba, ya la sinusoidal como un pic, digamos, de fluctuación, y el mínimo serían 198, que lo permite como normal, digamos, sin lanzarnos ningún error el equipo. ¿Ya? El más o menos 10% se considera como norma, digamos. Eso es como más que nada para los flickers, ¿ya? Lo que es una fluctuación de tensión considerada normal. Límite inferior para neutro tierra es 0 porque están puenteados en un sistema TN. Y límite superior, 10 volts, por si es que hubiese una tensión de contacto o parásita que hubiera en el neutro. Listo. Seteados los parámetros, nos vamos a la prueba. Miren, fíjense que aquí no me deja iniciarla desde acá. ¿Por qué? Porque como es una prueba energizada, esto tengo que hacerlo desde acá, porque este botón es metálico. Y como es metálico, sensa cualquier tipo de tensión que yo tenga, digamos, que pueda tener en mi cuerpo. Si mi cuerpo tiene estática, me va a descargar antes de hacer la prueba. Si hay una tensión entre el suelo, mi cuerpo y el equipo, también la va a detectar acá y me va a lanzar una pantalla amarilla. ¿Ya? Por lo tanto, la prueba tiene que ser desde acá, forzosamente desde el botón metálico. Listo. Acá a mí, como es simulador, me aparece 0, pero a ustedes les va a aparecer, si fuera 220, 220 volts, 220, y aquí 0, porque entre neutro y tierra habría 0 volts. La secuencia fase les va a aparecer en un cuadradito acá, ¿ya? Les va a aparecer la secuencia fase, y si hay que invertirla, le aparece un cuadradito aquí que dice invertir fase, o unas flechitas que van a decir cambiar sentido. Si por lo tanto, si por defecto eligiera que es trifásico el sistema, fíjense que la prueba aquí me aparece el orden de la fase 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y el mismo esquema de fase me aparecería aquí, la secuencia de fase. Y si tuviera que invertirla, me diría que tendría que invertir también. ¿Ya? Y con eso tienen la prueba de ensayo de órdenes de fase. Para la caída de tensión, que viene siendo la novena prueba ya, caída de tensión, vamos a usar lo siguiente. Les voy a pasar un archivo a ustedes que indica el procedimiento para hacer la caída de tensión. Fíjense que para caída de tensión voy a ir al menú línea. Voy a presionar caída de tensión, ¿ya? Voy a tomar un primer paso que es impedancia de referencia. Esto es al inicio de la instalación, al inicio del tablero, después de la protección principal, ¿ya? Voy a tomar la impedancia de la línea I. Por lo tanto, me voy a conectar fase neutro-tierra. Voy a presionar el botón con la corona y el equipo va a guardar esta Z referencia, ¿ya? Esa es la impedancia de referencia. Después me voy a ir, ya sea con los 3 cables o con el tip commander, con el que tiene el enchufe de choco,
a un punto más alejado de la instalación, lo más lejos del tablero principal. Y voy a tomar, con el botón metálico, voy a tomar la medida. Ahí, voy a presionar el botón metálico y automáticamente me va a calcular la caída de tensión en base a la impedancia que hay en el punto final y restándosela a la impedancia inicial que habíamos tomado como set de referencia. ¿Ya? Entonces, ahí me voy con el instrumento ahora. Pruebas sencillas, línea, caída de tensión. Primero tomo la impedancia de referencia, tal como indicaba el tutorial, me conecto a fase neutro-tierra justo en el tablero abajito de la protección principal, tomo la impedancia ahí y después me voy a un punto final y presiono este botón metálico para que me calcule la caída de tensión, que tiene que ser, obviamente, estar dentro del 3%, que es lo que nos indica la norma chilena. Los parámetros de ajuste son los mismos que usamos para la prueba automática. Acuérdense que la prueba automática también podía medir la caída de tensión, si es que lo hubiese querido, o haber tomado este punto como caída de tensión. La décima prueba, que ya viene siendo la última, ya la prueba funcional, ¿ya? Aquí también pueden medir las tierras. Eso fue algo que podemos medir también. Para el T1 se pide medir la tierra. La puesta a tierra dentro de las funcionalidades tienen que hacer. Verifiquen la puesta a tierra. ¿Ya? El equipo puede hacerlo por el método de 3 hilos, ¿ya? O doble pinza. El 3 hilos cuando puedo insertar pica en el terreno, y el de 2 pinzas cuando la instalación ya tiene, digamos, o sea, digamos, ya está concretado y no puedo instalar picas en el terreno o un edificio, por ejemplo. Se acepta el método de la doble pinza, ¿ya? Que es para el bucle cerrado. Entonces, vamos a abrir un equipo. Pruebas sencillas, resistencia de puesta a tierra. Tengo el método de 3 hilos, el de 2 pinzas y el RO, que es para medir resistividad de terreno por el método Benner. ¿Ya? Partiendo por el de 3 hilos, y esto es puesta a tierra. Este es el procedimiento. Me conecto con el cable azul. Lo único importante es respetar el código color acá. Con el cable azul me conecto a la barra Cooper, la puesta a tierra. El cable negro en un extremo final, que idealmente tenga la distancia de 5 veces, mayor a 5 veces esta distancia. En el caso de que la tierra esté aterrizada con una malla de cobre, ¿ya? No solamente con la barra, se toma la distancia de la malla de cobre, si la conozco, y se entierra la barra negra a una distancia 5 veces mayor a esa distancia. Si no la conozco, voy a usar la distancia de la barra Cooper. La barra Cooper tiene 1 metro, supongamos 1 metro, 1,5 metros. Me voy a desplazar 6 metros acá con la barra negra y la verde la voy a dejar al medio, o puedo usar el método del 62% y entrarla al 62% de esta distancia y tomar esa medida. El resultado de eso es la resistencia puesta a tierra. Aquí el límite que tengo que poner es los 20 ohms, que es lo que me indica la norma, ¿no? Para instalación de baja tensión. Damos inicio, guardamos, y eso, ¿dónde? En mi tablero 1. Ya. El otro método es el método de la doble pinza. Era cuando ya tengo pruebas sencillas, resistencia de tierra, método de doble pinza. Este es el bucle cerrado. El dibujo que aparece aquí está tomando como un pararrayo de referencia. Pero el método de doble pinza para nosotros que tenemos sistema TN, ¿ya? Es
básicamente esto que les voy a mostrar acá. Que básicamente esto. Para nuestros sistemas que son tierra neutro, nosotros tenemos nuestro transformador alimentador con una tierra, ¿ya? Son tierra neutro común, por lo tanto, vienen ya aterrizados con neutro desde el transformador, que venimos acá. Tenemos tierra, nuestra malla, la barra Cooper, y cerramos el bucle con el neutro que viene de arriba. Ahí tenemos nuestro bucle cerrado. Por lo tanto, el método doble pinza, que tenemos la A1019 y la A1018, nos permite medir en cualquiera de estos puntos, ya sea aquí o aquí, medir una de las tenazas inyecta una corriente por el circuito y la otra lo mide de vuelta. Y por diferencia potencial, calcula la resistencia de esta puesta a tierra. ¿Mm? Lo mismo que hicimos con el método de 3 puntas, lo podemos hacer con el método doble pinza, pero este sí requiere que el bucle esté cerrado, ya tiene que estar la conexión hecha. ¿Ya? Esa es la diferencia con el método de 3 hilos que habíamos visto anteriormente. Acá. El límite es el mismo, seteamos los 20 ohms y le damos inicio a esa prueba. Listo, eso es con respecto al método de tierra. Ahora voy a ir al método de resistividad de terreno para los que hayan comprado el kit RAW, ¿ya? Y quieran convertir este equipo en un medidor de resistividad de terreno. También se puede usar. No lo pide el RIC 19, el RIC 19 no pide hacer la medida de resistividad de terreno, es solamente para quienes lo hayan comprado, les voy a mostrar que se puede usar, digamos. ¿Mm? Ya. Acá para quienes hayan comprado el adaptador A1199, que es el adaptador RAW, que es este, les permite convertir el equipo en un medidor de resistividad de terreno por el método Benner, que es el que separa las estacas a la misma distancia. ¿Ya? El método Benner de Metrel, ¿ya? Lo que sugiere es hacer una prueba. Por ejemplo, si este es un terreno, imaginemos que la pantalla del equipo es un terreno de 10 por 10. ¿Ya? El método Benner de Metrel sugiere hacer una prueba lineal, ¿ya? Separar las estacas, las 4 estacas a la misma distancia, hacer una medida lineal, una perpendicular y una diagonal para cubrir todo el área, digamos, de la malla, del terreno donde van a construir esa malla. ¿Ya? Importante respetar el código de colores, ¿ya? Siempre los colores como corresponden. La distancia de las estacas se da acá, tenemos que en metros, la distancia entre estacas la seleccionan acá. Miden el resultado de ese en metros, por lo tanto es el RAW. Hacen 3 medidas, el promedio de las 3 es el RAW, digamos, definitivo que ustedes van a ir ingresando a las respectivas calculadoras para mallas de tierra, ya que existen varias en el mercado. Es bien simple el método de medición, digamos, de Metrel. Siguiendo con el RIC, para que no se me escape esta idea, tenemos ya la prueba de tierra, ¿cierto? Tenemos método de tierra 3 puntas, método de tierra doble pinza cuando no puedo insertarlas, y resistividad de terreno para quienes hayan comprado el adaptador A1199. Esa es una prueba de funcionalidad, la puesta a tierra es una prueba de funcionalidad para cuando hagan los T1 y no puedan hacer el resto de las funcionales. Las otras pruebas de funcionalidad consisten en probar la conexión, el conexionado ya de la red, por ejemplo, pueden hacer una prueba de caída de diferencial, ¿ya? No es necesario que hagan la prueba automática, para eso la prueba funcional que es cuando ya la instalación está hecha, está activa, y ustedes van punto por punto o habitación por habitación si es una casa, y van con el tip commander, se conectan al enchufe y hacen una prueba de, por ejemplo, de tensión, ¿ya? Hacen una prueba de tensión
común y corriente. Miden tensión, si efectivamente hay tensión en ese enchufe, esa habitación está energizada, por ejemplo, ya esa es una prueba funcional. Hacen caer el diferencial, pero no hagan la prueba automática, sino que hagan una prueba de caída por tiempo nomás, por ejemplo, que es más rápida. En las pruebas sencillas, RCD, hagan una prueba de por tiempo nomás y hacen disparar ese diferencial para ver si efectivamente se está cumpliendo en esa habitación. La otra que pueden hacer es una, como les decía, la prueba de tensión. Hacer una prueba de tensión nomás para ver si hay voltaje ahí. Y como última prueba funcional, ya les voy a mostrar una que está patentada por Metrel, que de todas formas les sirve para hacer como una prueba funcional. Miren, en pruebas sencillas, resistencia baja, ambos equipos tienen esta función, RPE. Esto lo usan para el apartado de pruebas funcionales. Me permite, con el tip commander, en cualquier enchufe, esto ya con la red energizada, verificar la resistencia puesta a tierra. En el cuadro de datos selecciono conexión RPE con diferencial sí, para que no se caiga cuando yo haga la prueba, y el límite de 2 ohm. Boom, conecto mi tip commander con el enchufe chuco al enchufe y le doy inicio. Y me va a dar como resultado la resistencia de la puesta a tierra. El mismo valor que me di con la doble pinza y el mismo valor que hubiese obtenido si hubiese hecho el método de 3 puntas. Me da el mismo valor aquí. ¿Ya? Eso es una de las pruebas funcionales. Y con eso, ustedes ya tienen las 10 pruebas del RIC 19. La número 11 es medir iluminación. Eso se hace con el luxómetro. ¿Ya? Se utiliza cuando hay inmobiliario reflectivo, cuando son oficinas, cuando son colegios, hospitales y hay inmobiliario ya instalado. Se debe hacer para ver el impacto que hay de la luz en los ojos, en los mismos inmobiliarios que son reflectantes, ¿ya? Por lo tanto, se requiere hacer una medida de luz. ¿Mm? Y, bueno, si compraban el accesorio Metrel, para hacer esa prueba, se tienen que ir acá a las funciones otras que tiene ambos equipos, el 51 y 52, tienen un apartado que dice eh, unas sencillas, otras. Ahí tienen la del luxómetro. Entonces el luxómetro lo conectan ahí al puerto DIN que traen los equipos y listo, le dan play. Y ahí les da el límite. Aquí pónganle el límite máximo porque yo necesito medir, ¿no? ¿Ah? Así que el máximo son 200 per lux, me parece. ¿Ah? Son o 20 calux. No recuerdo. El máximo es 20.000 lux, ¿ya? Para los luxómetros de Metrel. Y ahí le dan inicio para que les dé el valor de luz que hay en el equipo. Lo toman ahí, lo guardan. Workspace. Aquí me pidió crear nudo porque en realidad tengo problemas con el simulador, pero nosotros estamos guardando en tablero 1, así que lo guardan ahí en el tablero 1. Eso con las pruebas de el RIC 19. Esas son todas las pruebas que voy a pedir este pliego. ¿Ya? Ahí están las 11. El equipo tiene otras funciones adicionales. ¿Ya? Pueden medir armónico, puede medir potencia en tiempo real, ¿sí? No es un analizador de calidad de energía, por lo tanto, lo que midan ahí va a ser en tiempo real, ¿ya? En otras funciones, no, perdón, en potencia, van a encontrar la medida de potencia de armónicos y corrientes, ¿ya? Potencia va a medir siempre y cuando la corriente sea hasta 20 amperes, porque las tenazas que vienen por defecto miden hasta 20. Armónico, hasta el armónico 12 en tensión y en corriente. Y corriente es igual que conectar un amperímetro. Para todas las funciones, ya la forma de conexión es la siguiente.
van a convertir de nuevo el cable de 3 hilos, le van a hacer el puente para que queden solamente dos, ¿ya? Uno a neutro y el otro a fase. Y la corriente con la pinza se conectan a la fase que están midiendo. Si es trifásico, se hace fase por fase. ¿Mm? Esa es la forma de conexión para cualquiera de los menús, ya sea de corriente, potencia o armónicos. ¿Ya? Eso con las pruebas del RIC 19. ¿Ya? Hasta acá yo voy a dejar todo lo que es configuración y medidas. ¿Ya? Esto quedó grabado, así que por lo tanto pueden repasar las configuraciones y las medidas. Preguntas y consultas antes de mostrarles cómo se hace el informe. Si quieren pueden levantar la mano ahí en la función y yo les voy dando el pase para que hagan las respectivas preguntas. Benjamín, cuéntame. Sí, no, tengo dos consultas, digamos, por el tema de la fecha de los certificados, ¿Ya? porque el instrumento que yo compré tengo una de las tenazas tengo en febrero y otras las tengo en abril. Entonces, ¿qué pasa con el año de duración del certificado? Mira, el equipo en sí, el certificado que tú presentas, ya cuando lo presentes a la SEC o cualquier cosa, te van a pedir siempre el certificado del instrumento. El de las tenazas y el del luxómetro no lo piden, se pide en general. Ya, el del instrumento yo Aún lo tengo en así, abril, el 7 de abril. sí, ya. Aún así, dicho esto, para instrumentos nuevos, la SEC está dando 2 años de vigencia. ¿Por qué? Porque muchas empresas, no es el caso nuestro, pero muchas empresas compraron equipos que tenían en bodega, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los empezaron a vender, claro, tienen sus certificados que tienen a lo mejor meses de desfase. Entonces la SEC les está dando 2 años para equipos nuevos. ¿Y eso hay algún artículo en la SEC o es algo, no No, hay no, me he nada enterado formal, yo, digamos? no, me he enterado yo por los mismos clientes, ¿ya? Pero en todo caso, para el caso de Metrel, fíjate que el certificado de calibración tiene una fecha de calibración y una fecha de puesta en servicio. Fíjate que la segunda línea dice fecha de puesta en servicio. Tú tienes la Ya, factura de compra del equipo. Cuando presentes cualquier informe, adjuntas el certificado de calibración y la copia de la factura de compra. sí, pero ¿Ya? la factura de compra no está asociada al código del instrumento. No, sí, estamos claros que no está asociado a la fecha de compra del instrumento. Pero mientras tenga los 2 años de vigencia, si tú tienes el equipo que es nuevo, no vas a tener ningún problema. No vas a tener ningún problema. Como te digo, Ya, de hecho, le está dando 2 años a otras empresas que, digamos, que han tenido equipos en bodega. En el caso de Metrel nosotros tenemos un desfase de un mes, más o menos 30 días, para la entrega de los equipos, porque nosotros hacemos la solicitud mes a mes, entonces, por lo general se tardan un mes en enviarlo, y es más o menos la diferencia que tienen. Es muy mínima. Pero por eso traen, como te ya, digo, la fecha de puesta en servicio. No van a tener ningún problema con la vigencia, no te preocupes por eso. ok. La otra consulta mía es la prueba de 2 hilos que me quedó, no me queda claro, digamos, la segunda pinza, porque vienen 2 pinzas, ¿no es cierto? Ujú. No están los cables para la segunda pinza. Ah, ya, mira. Los cables para la segunda pinza, si presionan el signo de interrogación, mira, Sí, sí, fíjate que usan el cable de 3 hilos, ¿ya? ya, Tú tienes que hacer un puente ahora entre el cable verde y negro, haces correcto. un puente y con eso tienes un conector, Ya, ¿ya? Y el otro, el azul, va al otro banana. Fíjate que la A1019 trae 2 cables banana nomás para hacer la conexión. sí, correcto, Entonces, sí. estos dos son los que va a conectar Estos a son los a cables de la las tierras, A1019. ¿cierto? Los cables de las tierras, ¿no es cierto? Sí, estos dos los va a dejar a la A1019 y la A1018 trae cable, así que ahí eso te conecta al canal 1. Correcto, no sé si eso está en los La otra plus, conexión la haces pero... con este cable. Y esos cables serían entonces el que viene en el kit de la tierra, ¿no es cierto? Sí, sí, el único cable de 3 puntas que viene con el kit de prueba. Ya, ¿Mm? perfecto, ok, esa era la duda. Yo estaría, no tengo más dudas. Ok, Benjamín, esto. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre el tema de las medidas? Antes Sí. de pasar al... Sí, Carlos, Hola. cuéntame. Bueno, agradecer igual la charla, la invitación ha estado bastante buena, así que eso en primer lugar. Y lo otro que quería hacer una consulta, hay un apartado asociado a lo que es a la polaridad.
La polaridad. Según tú ¿Mm? indicaste, se podía hacer o se puede hacer también con la prueba automática de la prueba diferencial. ¿Sí? Entonces, pero en sí la polaridad, o sea, sería para verificar el tema, no sé cuál es la fase, cuál es el neutro, eso es lo que no me queda claro. O sea, Porque, mira, lo que pasa es que lo que yo me refería era lo siguiente, mira. No, un segundo que hoy he tenido una serie de problemas con el simulador, me he tenido que abrir y cerrar el simulador cada vez que hago una prueba. Pero mira, fíjate que acá, en el apartado 7.137 dice ensayo de polaridad, ¿cierto? Y está sí, bajito de la protección complementaria. Entonces, lo que yo les decía era que aprovechando la prueba automática que hace el equipo Metrel, ¿ya? ¿ya? Como el equipo Metrel es una prueba automática que otros equipos no hacen, aprovechamos esa, usamos la prueba automática, probamos el diferencial aquí en la prueba complementaria y además ¿Ya? probamos las polaridades que efectivamente estén bien conectadas, haciendo el ensayo en el ¿Ya? signo positivo y negativo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, más abajo, te habla del ensayo de orden de fases. Sí, Y el sí. ensayo de orden de fases lo hacíamos en el otro menú, que era en el menú de tensión, que es el que tiene la U. Ah, ya, perfecto. Sí, para saber ¿Ya? ahí cuáles son fase 1, 2, 3 o fase Sí, neutro, tierra para el sistema. exactamente. Eso, el orden de las fases lo haces en la prueba que es con la U, que es esta que te voy a mostrar Sí. ahora. Voy a abrir de nuevo el simulador para ver Perdí no quiero cortar, pero perdí la señal de video, pero igual, entonces, Ya, mira. igual, Ya, pero lo ves en el menú que dice U. Igual lo sí, vas a ver en la grabación, así que no te preocupes, igual te lo voy a mostrar acá. Mira. Lo ya, ves en el menú que tiene la U. Si tú le dices acá en el cuadro de datos, pones trifásico, sí, ¿ya? Aquí te aparece la secuencia de fase, te va a aparecer aquí al lado, ¿ya? La secuencia de la fase, y si tienes que invertirla, te va a aparecer un cuadradito acá con dos flechitas que te va a decir que tienes que darlo vuelta, en el fondo. ah, Lo ya, mismo para monofásico. ¿Mm? ya, Lo mismo para monofásico, así que eso es. ¿Mm? Por eso es que están acá, el ensayo de polaridad, yo lo complemento con el de RCD, porque la prueba automática lo hace, digamos, hace las dos cosas. ya, Y el ensayo de orden de fase lo ves allá donde digo yo, es que es el menú que tiene la U, que es de tensión. ¿Mm? ya, Eso es básicamente. ya, perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Ya, Manuel. Muchas gracias. Jorge, tú tienes una pregunta. Cuéntame. Sí, mira, en la prueba de resistencia de impedancia de suelo y pared, ¿ya? ¿Ya? Ujú. Eh, se necesita un peso de 75 kilos, Sí. ¿cierto? Claro. Ujú. Entonces, Sí. yo digo, para no andar con un peso de 75 kilos, ¿se podría poner una plaquita metálica en el suelo y alguien pararse arriba? No. ¿Por Alguien que qué? pese Porque no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tienes que justificar ese peso y tiene que ser controlado. Entonces tendrías que mostrar de alguna forma que tú pesas 75 kilos. Entonces no es una medida que esté normada. Entonces Ya, sí te sirven los discos de pesa de 25 kilos. Porque eso sí está ya, estandarizado. Ahí ya sabemos que cada uno pesa 25 kilos. ¿Ya? ya, ok. Entonces, Gracias. acuérdate que todo esto es una prueba que está en base a algunas normas, así que tiene que ser por lo No vais a menos poner una estandarizado. persona que pese 80 kilos. Claro, claro, porque al azar no sabemos si tú puedes pesar los 75 kilos o no, pues tendríamos que ponernos ahí. Claro, claro, entiendo. Eso es, Ya, Jorge. listo, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de mostrar el informe para que no nos extendamos tanto? ¿Mm? No, nadie más. Ya, voy a pasar a lo que es el informe en el PC. ¿Ya? A todos los que compraron el equipo viene con un CD. ¿Ya? Sabemos que hoy en día los portátiles no tienen lector de CD, por lo tanto yo les voy a enviar un link donde pueden descargar el software, ya de forma, digamos, por internet. ¿Mm? Eh, una vez que instalen el software que se llama Metreless Manager, les voy a proyectar cómo se ve en la pantalla.
El Metreless Manager es genérico, ya de hoy en adelante, si en algún momento adquieren otro equipo Metrel, seguramente se va a conectar también al mismo software, ya el software va a ser unificador, digamos, para la línea completa. Es un solo software para todos los equipos Metrel, ya sean medidores de tierra, medidores de relación de transformación, analizadores de calidad de energía, van a ser todos integradores de este software Metreless Manager. Ventajas de este software que se conecta automáticamente a Internet si ustedes tienen, digamos, Internet conectada. El software va leyendo si hay alguna actualización, consulta el servidor de Metrel, si hay actualizaciones tanto para el equipo como para el software, así que siempre se va a estar actualizando. Este es el software, ustedes cuando lo abran lo van a ver de esta forma, ¿ya? Le van a dar a obtener datos, ¿ya? Se van a conectar primero que nada por USB, ¿ya? La conexión con el equipo es solamente USB, así que van a usar el cable USB que viene con el kit, se van a conectar al equipo, el equipo les va a dar su PC, su equipo de computación les va a dar un puerto COM para conectarse, así que cuando pinchen obtener datos, lo primero que les va a preguntar a qué puerto COM se va a conectar, ¿ya? Y ahí ustedes eligen el puerto que les dio para el equipo, le dan empezar y va a comenzar la descarga de los datos. Una vez que empiece, los datos van a aparecer en esta forma en el equipo. ¿Ya? Estas son las pruebas que yo tengo guardadas, digamos, he hecho varias aquí con un equipo demo. Entonces, aquí está, si se fijan, el nodo que viene siendo, el nodo yo aquí les dije que podían cambiarle el nombre, así que pueden cambiarle el nombre acá, renombrar, y le ponemos tablero, por ejemplo. O no, mi nodo era la habitación donde estaba, entonces le vamos a poner sala 1. Sala 1. ¿Ven? Ahí lo pueden editar igual ahí. Y lo mismo con los objetos donde guardo las medidas, también los puedo editar con el clip, hago clic derecho con el mouse, le colocamos renombrar y aquí puedo colocar tablero, por ejemplo, tal como estábamos, tablero 1. ¿Ya? Ahí está. Y en ese tablero 1 yo guardo un montón de medidas que hice. Por ejemplo, voy a usar el último nodo que grabé, que es este sala 2. Si pincho el nodo, todas las medidas se ven acá, a este lado. En la primera columna son las grabaciones del equipo. En la segunda columna son los resultados de este nodo. Lo puedo ir viendo uno a uno, si quiero, ahí. Y en la tercera columna que está acá, ya lo que aparecen son, es una base de datos. Esta base de datos yo la puedo crear, es mía, es personal, con nombre de cliente, localización del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa base de datos está acá, arriba, en la pestaña, al lado de estructura, base de datos, cliente, por ejemplo, y aquí yo puedo ir creando los clientes, poniéndole dirección, teléfono, móvil, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero esto no aparece en el informe, esto es para mí, es para tener una base privada de cada cliente, lo pueden hacer ustedes también, en este apartado que dice base de datos. ¿Mm? Ahora, tengo las medidas, tengo los resultados, yo lo único que tengo que hacer aquí es imprimir resultados aquí. Nada más que eso, no tengo que ir a informe básico, no tengo que ir a nada, ni a plantillas, a nada de eso, porque son plantillas para Europa, para otros lugares no para nuestro país, así que no voy a usar estas plantillas, voy a usar solamente el que dice imprimir resultados arriba, pero para eso tengo que pinchar el nodo completo, el nodo, este, que dice sala 2, por ejemplo, que tiene esta configuración, la flechita con la rayita abajo. ¿Para qué? Para que se vayan todas las medidas de ese nodo, se pasen para este lado, y yo le dé imprimir resultado. Ahí se va a abrir otra pestaña con los resultados del equipo. Salen resultados, datos del instrumento, el modelo, usuario si es que lo cree, número de serie del equipo y la fecha de calibración. ¿Ya? Ahí está la fecha de calibración, también en el reporte. Los datos son los datos medidos, ¿ya? ¿Con qué límite? Los límites son los que yo seteé, y los parámetros. Y si pasó o no pasó, para todas las medidas que yo hice. Y medidas de impedancia, medidas de aislación. La aislación dicen RICE, por ejemplo, ahí,
de tierra, si es una medida de tierra. Y esto lo puedo exportar a PDF. Guarden este archivo, que es el archivo original. En caso de auditoría, que ustedes siempre van a tener estos archivos que son originales, no son editables, digamos. Pero cuando lo envíen a la SEC, lo mandan como PDF, exportar como PDF, o lo imprimen, si lo van a mandar impreso, impreso. Guardado como PDF. Ahí le dan el nombre. Y se va a ver de esa forma. Ahí está como PDF. ¿Mm? Entonces, ustedes ya tienen la inspección visual, ¿ya? La inspección visual, que es ese checklist que hacíamos al principio. Tienen el reporte de los datos, que es este, y lo único que les estaría faltando es la carpeta de fotos, que es la foto que yo voy a tomar en qué lugar se está haciendo la medida. Por ejemplo, necesito saber cuál era el tablero 1. Sacan la foto del tablero 1. Si hicieron una medida en un enchufe X, sacan la foto del enchufe X. Ya no le saquen la foto al instrumento como se hacía antes, sino que solamente la foto al lugar donde hacen la prueba, porque los resultados están en el informe ahora. ¿Mm? Así que la carpeta de fotos solamente para eso, para ver en qué lugar se tomaron las pruebas. Lo que sí les voy a sugerir que cuando hagan la carpeta de fotos, péguenlas, tomen las fotos, péguenlas en una hoja, digamos, puede ser de Word, y la traspasan a PDF. Manden todo en PDF si lo van a mandar por correo, porque es muy fácil subir ese tipo de archivos. Hacen solamente un documento PDF para hacer las carpetas de fotos. Eso es. Como les digo, el software no tiene mayor complejidad que tomar el nodo con resultados, imprimirlo y pasarlo a PDF si es lo que quieren. No sé si tienen alguna duda más sobre lo que es el equipo o el informe. Una consulta, Leonardo. Cuéntame. Sí, no, primero, bueno, muchas gracias, muy clara la presentación. No, es que seguramente vamos a tener problemas, no sé si te podemos estar molestando. Sí, en mi dato yo, después cuando le envié el correo, en pie de firma aparece, bueno, también está mi número de teléfono y el WhatsApp. Yo con muchos clientes tengo la misma dinámica, me mandan las consultas por WhatsApp, de repente la foto, hoy estoy midiendo esto, ¿qué pasa? Y trato de contestárselas en el menor tiempo posible. Así que Perfecto, pueden tener esa dinámica conmigo, no hay problema. perfecto. Más de algún problema va a salir cuando estemos ahí Sí, si acá el en la aprendizaje es batalla. mutuo. Yo acá, como le digo, no hago muchas mediciones, entonces el aprendizaje es mutuo. Acá conversamos y sacamos el mayor provecho de las medidas que ustedes hacen. Perfecto. Así que no hay problema con eso. Ya, esperamos la documentación que nos va a enviar entonces. Ya, muchas Ya, gracias, pues, Leonardo. no, gracias a Buena ustedes por la presentación, gracias. participación. Y eso, pues que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Adiós. Chao, adiós. Chao, chao.